Y estamos a pocos días de que se cumpla el primer aniversario de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Y de hecho, el 13 de julio es una fecha muy importante para los pobladores de la zona del Bañado Norte de Asunción. Esa fecha que marcó un antes y un después en sus vidas. Y particularmente en la vida de dos pobladoras que tuvieron el honor de recibir al Sumo Pontífice en sus domicilios. Jazmín se encuentra en la zona y tiene los detalles. Adelante. Sí, gracias. Y justamente con el compañero Daniel Neo nos invade la emoción al recordar la visita del Santo Padre a este lugar, la cancha San Juan en la zona del Bañado. Recordarán ustedes que ese día había una llovizna, había bastante barro aquí en la cancha y sin embargo ya desde la noche anterior hubo una vigilia, gente que no se movió de este lugar aguardando la visita del Santo Padre. Aquí en lo que es este lugar se montó la gran carpa con las sillas. Recordarán ustedes que se le hizo incluso al Papa un sillón especial de cable donde él pudo reposar y bueno, allí está la capilla San Juan. Pero en este escenario que se improvisó, el Papa estuvo en contacto con una persona bastante significativa en lo que es este barrio. Hablamos de doña Francisca Chamorro. Ella con más de 80 años tuvo la oportunidad de recibir la bendición del Papa y también un rosario que guarda como un tesoro. Ya hablamos con ella y compartimos lo que nos decía. Más grande en el mundo que me sentí, porque no esperaba. ¿Quién pico va a esperar? Que una pobre, porque siempre con la pobre se deja de lado, pero había sido que no. ¿Qué te acordás de ese día? Y vos sabés que el único que me recordé era cuando vino enfrente de mí. Me levanté y me puse la bendición y ahí no sé qué me pasó, no veo más nada, no me siento mal, no sé qué es lo que puedo decir, hasta ahí no me puedo decir. Y siguiendo con este recuerdo, también debemos mencionar que el Papa luego se dirigió durante algunos minutos a la capilla San Juan, una capilla bastante humilde y que en forma ya reiterada fue tomada incluso por las aguas en tiempo de sequía. Una de las feligresas que siempre está cuidando la capilla es Silveria Cuellar. Y bueno, Silveria, queremos recordar un poco contigo lo que fue la presencia del Papa aquí. Buenos días. Y ya está próxima a recordar su llegada, que fue una bendición para todos. Que hoy más que nunca deberíamos de estar unidos. Pero las cámaras lo mostrarán en las condiciones que está nuestra capilla. Duele mucho. Duele mucho porque no hay ayuda de ningún lado. Nosotros dependemos de la Parroquia Sagrada Familia de Nazaret. Pero todas las coordinaciones se hacen a través de la parroquia. Y nuestra coordinadora trabaja, no tiene tiempo seguramente de informarnos todo lo que nosotros necesitamos y lo que pasa. Pero contanos, Silveria, el Papa entró aquí en la capilla. Sí, ¿Y qué sucedió? Yo les puedo decir por lo que yo vi por las cámaras nada más, ya también porque yo no tuve acceso a este lugar, lastimosamente. Y él entró, se arrodilló acá frente al Santísimo y para bendecir, a traernos su bendición desde tan lejos. Es el mismo Dios el que entró en esta capilla. Y eso es la tristeza que yo siento de que hoy, casi a vísperas, tengamos que tener en esta condición en nuestra capilla. Ahora, ¿qué significó la visita del Papa para los pobladores del Bañado? Porque recordamos que él trajo un mensaje bastante fuerte. Decía, esta tierra que es su tierra. Eso es lo que el Papa vino a decirnos. Esta es su tierra. Y nadie les puede quitar de su tierra. Este es el momento que yo le puedo decirle
a los gobernantes, al señor presidente Horacio Cartes, al intendente, a los concejales, a todos. Sí, ¿por qué nos tienen ocultado? Ya empezó la segunda etapa de la avenida Costanera y nosotros no estamos informados si vamos a seguir viviendo en nuestra tierra de donde no queremos mudarnos. Y nadie nos informa. Mucha emoción entonces recordar esas palabras y verlo, todo lo que sucedió. Es que duele mucho, porque esperábamos que haya cambio, realmente que haya cambio, no solamente en la comunidad. Nosotros estamos olvidados del gobierno, estamos olvidados de todos. Perfecto, muchísimas gracias, Silveria. Y bueno, vamos justamente a recorrer un poco las callejuelas de lo que es esta zona del barrio San Juan. Ya nos adentramos en lo que es el pasillo por el cual transitó a pie el Santo Padre. Recordemos que acá estaba el escenario. Él transitó por esta callecita para llegar justamente hasta el vehículo que lo trasladó hacia este lugar. Él estuvo saludando incluso aquí a los vecinos, a los pobladores históricos de la zona, pero hizo una pausa, entró en una de las casas y aquí justamente está. Permiso, buen día. Está doña Asunción Jiménez, una cuña guapa, como pueden ver. Como siempre, el Papa valoraba a la mujer paraguaya. Y bueno, doña Asunción, queremos recordar un poco contigo cómo fue la visita del Papa acá en tu casa. El Papa. Y estamos muy emocionadas cuando llegó el Papa. Dios mío, preparativo de todo. Sí. Y contanos, él vino, entró, ¿qué dijo? No me acuerdo más qué dijo porque yo me levanté y le abracé ahí cuando entró acá a mi casa. Le preparé sopa, vellú, mate, cocido para tomar. Y tomó el mate. Sí. Compartió todo. Sí, había mucha gente y sí, a todos le dio su bendición. Yo le pedí para que me dame su bendición. Yo le abracé ahí llorando. Estuve muy emocionada. Algo inolvidable. Y sí, inolvidable. Gran cosa para mí, muy grande para mí. Una bendición también. Una bendición de padres, papas. ¿Siempre viviste aquí en el barrio? Sí, siempre. Hace 50 años que estoy en este barrio. Sí. ¿Y cómo sentís, ahora que ya prácticamente pasó un año, sentís que hubo cambios en el barrio? Sí, digo que ellos se cambiaron un poco, pero puede ser que más tarde se cambia más porque antes peor era. Desastre era acá. Pero por ahora, un poquitito se calmaron toda la gente y Por lo menos para la fe ayudó. sí, por lo menos para la fe, la gente que tanto se preocupa lo que pasa acá, todas las cosas pasan, lo que no pasa en este barrio. Muchísimas gracias, queríamos recordar contigo ese momento tan lindo que viviste vos y tu familia. Sí, gracias. Bueno, la dejamos entonces que siga ella guapeando como toda cuñada Paraguay. Y esto es lo que queda luego de la visita del Santo Padre. Alguna esperanza que él trajo, gente que quedó con bastante fe, otra gente que reclama, que esperaba los cambios, que esperaba cambios positivos para el barrio por parte de las autoridades. Y bueno, es esto lo que queda del recuerdo del Santo Padre. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Y sí, como bien lo señalaba la compañera, gente que sigue reclamando mayor atención por parte de las autoridades. El barrio San Juan, de la zona de Tablada Norte, del Bañado Norte, en la zona de Tablada, están a pocos kilómetros
por ejemplo, del casco histórico de la ciudad de Asunción, aún así permanecen invisibles, según dicen, para las autoridades del Poder Ejecutivo y la comuna capitalina. Y para rectificar las fechas, el Papa Francisco llegó un 10 de julio y estuvo hasta el 12 en nuestro país. Y era en la mañana de ese domingo 12 de julio que visitaba esta zona del Bañado Norte de la capital.